Buenos días, radioescuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, Las Historias de Paquirria. Hoy hablaremos sobre los vikingos, curiosidades y otras cosas. Para empezar, daremos una breve información sobre los vikingos. Los vikingos es el principal nombre dado a los miembros de los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, famosos por incursiones y pillajes en Europa. Dependiendo del contexto y de la interacción del autor, puede usarse el nombre para referirse a los incursores de esta procedencia o a sus países de origen. La metonimia ha llevado que el nombre se siga usando hoy en día de forma coloquial para referirse erróneamente a los países escandinavos. Su lengua era el antiguo nórdico, si bien existen referencias vagas a los pueblos germanos del mar Báltico y Escandinavia en las fuentes normas. Sus ataques y apariencias en la escena política europea cobran relevancia con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en el norte de Gran Bretaña, al que pronto siguieron ataques a otros monasterios. Los anales y crónicas de los 2 siglos siguientes están repletos de relatos aterradores. Su actuar violento aterrorizaba a las antiguas comunidades que, aunque costumbres a la guerra, no tenían formas de prevenir cuando habría una incursión y sufrían una carencia de poderes fuertes en los comienzos de Edad Media. Sus ataques, sumándolos a los húngaros y avarios, a la presión de pueblos escandinavos en Europa occidental y a los árabes en el sur, fueron tanta consecuencia de un periodo inestable que favoreció la descandización política del feudalismo. Durante los siguientes siglos, los vikingos y sus descendientes tuvieron gran influencia en la historia europea. En las Islas Británicas gobernaron durante muchos años hasta finalmente ser derrotados por normandos, descendientes de vikingos que habían recibido en tierras Normandía, Francia. En Italia fundaron el reino normando de Sicilia e incluso llegaron a influir con sus incursiones en el califato de Córdoba y en el imperio bizantino. A través de los ríos del norte intervinieron repetidamente, veces en el mar Báltico y en Rusia, cuyos primeros estados, la Rus-Kelver, aparecieron vinculadamente a aventureros vikingos. Se suele dar al final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, quien murió en la batalla del puente de Stamford en 1066, cuando intentaba tomar posesión del territorio inglés, aunque los historiadores daneses amplían hasta 1085, con el final del reinado de Canuto de Dinamarca. Si bien la influencia nórdica siguió siendo relevante, la aculturación de normandos en Francia, Inglaterra e Italia militares de varios estados como Francia, que lograron asegurar las costas, y la propia disminución de incursiones escandinavas con la cristalización de Escandinavia supusieron paulatinamente el final de su actividad tal y como se conocía. En esta ocasión hablaré de los vikingos y de su vestimenta más importante. El vikingo llevaba pantalón largo y con cierto vuelo por encima de los calzones largos de lana. Las mujeres vestían cómodamente. El vestido principal era largo, de manga, de diversas longitudes, de lana bilzada, que podía abrirse sobre cada pecho, facilitar la lactancia, y que se sujetaba con 2 broches gemelos. Sin duda, los vikingos son guerreros más llamativos de todos. A pesar de aterrorizar los mares y secuestrar esclavos, cautivan la imaginación de una gran cantidad de personas. Sin embargo,
también son los más misteriosos, y por eso a continuación te mostraremos 7 datos curiosos sobre los vikingos que no sabías. 1. Eran excelentes navegantes. Sus barcos no eran los más fáciles de navegar por su tamaño y peso, y sin embargo se las arreglaron para cruzar el océano Atlántico numerosas veces con sus capacidades de orientación y conocimientos de lugares. Pudieron llevar sus grandes embarcaciones a destino. De esta manera llegaron a Groenlandia e Islandia e incluso Canadá 500 años antes que Cristóbal Colón llegara a América. 2. Usaban relojes de sol. A diferencia de otros navegantes, los vikingos viajaban en mar abierto y no era cerca de la costa, e incluso cuando debían adentrarse en el círculo ártico, usaban relojes de sol para orientarse, debido a que en el verano el sol nunca se esconde. No podían ser de ayuda, y de esta manera podrían saber dónde estaban ubicados. Cuando el día estaba nublado, utilizaban cristales mágicos, unas rocas que polarizaban la luz solar, permitiendo la orientación. 3. Drogas naturales. Las historias nórdicas hablan sobre los berserkers, guerreros que eran sorprendentemente en batalla y eran motivados por la presencia de sangre. Los nuevos estudiantes proponen que la actitud de estos vikingos tenía que ver con la consumación de un hongo alucinógeno llamado Amanita muscaria. 4. Comercios exitosos. La imagen más difundida de los vikingos es la de los guerreros sangrientos y crueles, y sin embargo, una de sus principales actividades era el comercio. En un comienzo distribuían marfil de Morsa y piel de oso polar de Groenlandia, sedas y especies de Constantinopla. Cuando la población creció demasiado, debieron salir a buscar esclavos y botines de guerra en otras tierras, expandiendo su reputación. 5. Cascos simplificados. Cuando en las películas o animaciones nos muestran a un vikingo, casi siempre usa un casco con alas o cuernos o algo totalmente alejado de la realidad. Los verdaderos cascos de vikingos eran una pieza de metal muy simple que cubría toda la cabeza con una pequeña visera y un metal que protegiera la nariz. Por otro lado, las mujeres se vestían provocativamente con largas capas de colores fuertes y una pieza de metal sobre el pecho que dejaba ver su figura. 6. Los vikingos eran paganos al comienzo. En un comienzo, todos los vikingos eran paganos y creían varios dioses, entre ellos Odín, Thor, Freya. Estas divinidades vivían en Asgard, un lugar que se encontraba conectado con la tierra. Además, consideraban que el fin del mundo se daría tras de una batalla llamada Ragnarok, entre los siglos 8 y 9. Los vikingos atacaron varias iglesias y monasterios cristianos en la costa europea, pero para el siglo XII la mayoría había sido convertidos al cristianismo. Y por último, 7. Vikingos irlandeses. En el siglo IX, los vikingos llegaron a Dublín, en Irlanda, y la conquistaron, gobernando por 300 años. Luego esta cultura se fundó con las raíces gallegas, formando una hibridación cultural muy interesante. Costumbres y tradiciones sobre los vikingos. Para los funerales se dejaban regalos junto al cadáver si el cuerpo era quemado en una pira. El difunto recibía presentes relacionados con su posición social. Si el ritual se realizaba correctamente, el difunto conservaba en la otra vida el estatus vital que había poseído en la tierra, y de esta manera se evitaba que se convirtiera en un alma errante condenada a vagar eternamente. Para los esclavos eran enterrados en la tierra. Se les enterraba de forma que no regresaran para atormentar a sus amos y que pudieran serles útiles cuando estos hubieran muerto. En ocasiones eran sacrificados para que siguieran sirviendo a sus amos en la otra vida. A los hombres libres se les enterraba con armas y equipo de montaña. Los artesanos podían ser enterrados junto con todas sus herramientas. A las mujeres se les enterraba con sus joyas, instrumentos, el uso doméstico. Para los rituales, los vikingos creían que si el muerto no era enterrado correctamente
o se le proveía de medios para la otra vida, era posible que no llegaría a encontrar la paz en el más allá. La persona muerta podía visitar a sus familiares como un fantasma. Esto era señal de que más miembros de la familia morirían. Para su cremación era frecuente quemar a los cadáveres y ofrendas en una pira, lo cual la temperatura alcanzaba los 1400 grados, mucho más alta que en un crematorio moderno. Lo único que quedaría serían unos fragmentos de metal y algunos huesos animales y humanos. La pira era construida de forma que la columna de humo fuera lo más grande posible para llevar a la persona a la otra vida. La cerveza funeraria y la transición de la herencia en el séptimo día tras la muerte de la persona se celebraba la fiesta del Esjuant o fiesta de la cerveza funeraria, así se le llamaba porque implicaba la liberación ritual. La cerveza funeraria era una forma social de marcar el caso de la muerte. Solo tras la ceremonia podían los herederos legalmente reclamar la herencia si la persona fallecida se trataba de una viuda o el dueño de una granja. El legítimo heredero podía hacerse con la propiedad y por lo tanto marcar el cambio de la autoridad. Muchas gracias, Radio Escuchas, por sintonizarnos en nuestro programa Las Historias de Paquira. Tengan buenos días. Hasta luego.